Buenas tardes. Vamos a predicar hoy Apocalipsis 16. Vamos a hablar de la primera copa de la ira de Dios. Vamos a resolver el detalle en la cabecita de algunos hermanos a nivel mundial que están pensando que la ira de Dios no es sobre la iglesia porque la iglesia no estará en la tierra, no. Lo que se debe decir es que la ira de Dios no es sobre la iglesia, pero seguirá la iglesia en la tierra. Y Dios hace esa diferencia aún estando la iglesia en la tierra. ¿Cómo será que la persecución contra la iglesia en aumento, que esparcirá la iglesia, que la esconderá, que la pagará al final de terminar su testimonio? Como dice Apocalipsis 11, representada en los dos testigos, es una oportunidad para apartar a la iglesia de las personas a quienes Dios le va a tirar la ira y no esté mezclado entre ellos y mueran unos y otros por causa de la ira de Dios, porque la ira no es sobre la iglesia. No sé si hayan entendido lo que le dije, pero fue lo más simple y más claro que pude decirle. Yo uso en este caso la pedagogía, uso ilustraciones, soy redundante porque quiero que todos comprendan, porque lo que recibo de gracia, gracias doy. Y esto es sin fines de lucro. Esto porque de una manera u otra tengo que cumplir con mi ministerio. Y bueno, anteriormente, el capítulo 16, el capítulo 15, lo cual ya yo les hablé, le hablé de la señal admirable, le hablé de la autoridad que Dios le da a los ángeles, de la santidad de los ángeles por el juicio justo y del cántico de aquellos mártires que están sobre el mar de cristal, que el cristal simboliza santidad, pero que está mezclado con fuego, o sea, señalando, hay una santidad, pero hay un juicio justo. Y ellos vencieron sobre ese juicio gracias a Cristo en su contexto. Ahora vamos a leer y vamos con el derramar de la primera copa. Hago alusión al contexto anterior de unidad de pensamiento y luego continúo porque esa primera copa nos da dos detalles. Y no olviden que, aparte de la redundancia, aparte de la ilustración, uso la apología para podernos defender cuando nos hagan preguntas respecto a eso. Y uso 2 o 3 citas bíblicas en sentido general, en su contexto general, para ser ayudados. Voy a leer el capítulo 16, versos 1 y 2, la primera copa derramada. Porque Dios se dirige, Dios ya comienza a dar la orden para derramar las 7 copas de la ira de Dios. Note, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, escuche bien este detalle, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La marca, el número de hombre, no es un hombre. Ahora, ahí le leí los 2 versículos. Vamos a unir primeramente la relación que tiene este capítulo con el anterior. En los versículos 1 del capítulo 15 se señala una señal admirable, grandiosa. 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. El versículo 5, Juan dice que miró, que sale del templo dándosele la orden para derramar las 7 copas de la ira. Note el 5, 6, 7 y 8. Después de estas cosas miré, el capítulo 15, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salen del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cinto. O sea, esos 7 ángeles que salen del templo y sus vestiduras señalan santidad y pureza. Y uno de los seres vivientes viene en el versículo 7 y dice que le entrega claramente las 7 copas, una para cada ángel, llena, que simboliza la ira de Dios. Y se recalca que Dios vive por los siglos de los siglos. ¿No le parece que recalque que Dios vive por los siglos de los siglos? Está enfatizando a Jesucristo. Recuerden que fue Jesús el único digno de abrir el libro, que fue tomado de la mano del Padre.
Y por la dignidad de Cristo los juicios son y la salvación es para nosotros. Y dice que el templo se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder, y que nadie entre en el templo hasta el cumplimiento de las 7 plagas derramadas. Desde que se comienza a derramar las copas, ya nadie, ni en la tierra ni en el cielo, podrá evitar la ira de Dios. No detiene y luego continúa después, porque no. La primera copa de la ira de Dios ha sido derramada y causa una plaga que señala úlcera maligna y pestilente, es decir, enfermedades. Nota el versículo 1, dice que Dios da la orden desde el templo. Ya del templo habían salido los ángeles. Juan está viendo todo. Se veía el templo y se veía el tabernáculo, el testimonio. Es muy importante decirlo. Ahora bien, esa primera copa que se derramó con úlcera maligna y pestilente, ahora le voy a decir algo importante. Dice el versículo 2: sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Por qué lo dice así? Porque recuerden que la iglesia sigue en tierra. ¿Cómo así? Bueno, se lo voy a poner fácil. La iglesia va a ver con sus propios ojos la ira de Dios derramada sobre los incrédulos. La iglesia va a ver con sus propios ojos a la persona o al hombre hijo de perdición, hombre de pecado. Va a ver cómo los gobiernos se juntan, van a ver los cambios, van a vivir persecución y muchos van a morir de la iglesia. Pero una vez que hayan acabado su testimonio, la cual la iglesia es representada en los 2 testigos. Escúcheme bien. De una vez les aclaro, se usa el lenguaje de Éxodo 9:10, cuando la úlcera en los hombres de Egipto, y Israel seguía en Egipto, pero la úlcera cayó, ¿fue por sobre quién? Sobre los egipcios. No tocó a los israelitas. Asimismo, se recalca que es sobre los hombres que tienen la marca, como decir, sobre los egipcios, poniendo a un lado a la iglesia. Sepa que los mismos de Israel, que pertenecen al mundo babilónico, que espiritualmente le llaman Sodoma y Gomorra, Egipto, ellos, los incrédulos de ellos, van a experimentar la ira de Dios. Eso tiene que entenderlo la iglesia. La ira de Dios también sobre los incrédulos de los israelitas. Aún estando la iglesia en tierra y antes de venir el Señor Jesucristo. Primero escuche lo que les voy a decir. Voy a sacar a lucir la condición de la iglesia en el tiempo de Cristo. Note cómo dice. Que cuando apagan a la iglesia, que es representada en los 2 testigos, dice que cuando hayan acabado su testimonio en Apocalipsis 11:7, dice que la bestia los perseguirá. ¿Me entiendes? Pero mira el verso 8. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es la ciudad babilónica. Un lenguaje simbólico para hablar del mundo entero. Que dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, si tú piensas que eso es Jerusalén, la grande ciudad, literalmente, si piensas así, entonces estás diciendo que espiritualmente en ese tiempo Jerusalén era Egipto, Gomorra, Sodoma, espiritualmente. Pero es que tanto Israel como el resto de las naciones incrédulos son los mismos. En Israel fue que mataron al Mesías, para completarle más al asunto. Ahora, pasado en la apología, es que la estoy aplicando ya.
les voy a tocar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Porque note que la copa primera es derramada sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. La maligna peste, pestilente, la úlcera maligna y la pestilencia de la peste, la plaga, la copa, primera copa de la ira de Dios. Es en el tiempo de la bestia. No solo en su sistema, sino también señala en la presencia misma del hombre, el hijo de pecado, el hombre de pecado. Porque si me adelanto un poco, la quinta copa cae sobre el trono de la bestia y su reino, que se cubre de tinieblas. Quiere decir que es el tiempo de la bestia en su mayor fuerza, no del sistema de espíritu de iniquidad, porque han venido muchos anticristos, se han puesto anticristianos muchos pueblos, los musulmanes, Irán, han matado a la iglesia en el primer siglo, mataron muchos, pero ahora se va a levantar ese anticristo en una unión de gobierno y habrá un hombre que tendrá una sabiduría por medio y obra de Satanás que hará perseguir a la iglesia y la pagará. Pero una vez que la iglesia sea apagada es porque ya acabó su testimonio, dice 11:7 de Apocalipsis. Pero yo quiero tocarles que lo que dice el verso 2 sobre la bestia y sobre los hombres que están marcados por la imagen, por la bestia, adoran a la imagen, adoran a la bestia, al personaje del anticristo, la iglesia sigue todavía y Cristo no ha venido por ella. 2 de Tesalonicenses. Esto es apología respecto a eso. Luego de la apología, recuerden que yo les doy la aplicación para nuestras vidas y la aplicación para el incrédulo que esté oyendo este mensaje y que debe hacer de forma genuina. Note versículo 1 al versículo 12 de 2 de Tesalonicenses. Mire cómo dice. Yo lo voy a leer. Pero con respecto o con alusión con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, como que se le hicieron la pregunta. Y nuestra reunión con Él, Pablo y los gentiles creyentes de Tesalónica, o sea, el arrebatamiento. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se inquieten, ni por espíritu, ni porque le hubiera enviado una carta que fuera enviada por nosotros, no. En el sentido de que el día del Señor está cerca, no. O sea, de que ya, no. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor no vendrá para ese día del Señor, que es la consumación total. No vendrá. Y noten que el día del Señor está haciendo alusión a su segunda venida para levantar a su iglesia y terminar de hacer el juicio final ya sobre el resto de las personas. No vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Verso 5. ¿No se acuerdan que cuando estaba yo todavía con ustedes les decía esto? Verso 6. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene hasta que a su debido tiempo eso que lo detiene se ha quitado del medio. Porque, verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que quien detiene eso, Dios mismo, en su estrategia, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y entonces qué? Y entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el del verso 3, recuerde que el contexto es respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, la iglesia, reunirse con Él. Bueno, mira lo que dice. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esa venida que está hablando el verso 8 es la misma venida del versículo 1. Nuestra reunión con Él es que no va a venir sin que antes la apostasía, la gente con el comezón de oír se multiplique la persecución sobre la iglesia. Se manifieste el hombre de pecado para mayor persecución. Entonces venga el tiempo en que tienes más soltura el Satanás,
que ha sido limitado, atado, que quiere decir limitado, Apocalipsis 20, y reúna de todas las naciones, como Gog y Magog, como la arena del mar, dice Apocalipsis 20, 7 en adelante. ¿Y qué es lo que está diciendo? Una vez de reunirlo, rodean el campamento de los santos, la ciudad amada, o sea, persiguen a la iglesia de una manera mayor, pero en esa plena persecución sucederá que una vez que la iglesia esté apagadita, porque está siendo perseguida, vendrá el Señor y matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a ese personaje y a todo lo suyo. Apocalipsis 19, cuando el ángel parado en el sol llama a todas las aves a comer de la carne. De todo, sáciense. Ahora sigo diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, vea que Dios está también, aunque viene por obra de Satanás, el decreto lo da Dios, porque Dios es el que tiene el control y el gobierno soberano y su soberanía. Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios le permite la bestia del anticristo. Aún es como castigo y parte de la ira de Dios. Ese permitir, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso les digo siempre que cuando se recalca que la ira en la primera copa es sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen, aunque la iglesia esté en tierra, no es sobre ella, es sobre ellos. Ahora, cada vez que veamos la ira de Dios, notaremos que es sobre los del mundo sin Cristo. Vamos a buscar, por ejemplo, Apocalipsis 7, 1 al 3. Note Apocalipsis 7. Después de esto vi, esto es en medio de la ira, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Note, los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos, toda la tierra. Luego dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Y qué le clamó? No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios selló a Caín? Una marca sobre Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. O sea, yo lo que quiero es que ustedes entiendan una situación clara. La ira no es sobre la iglesia. Cristo nos libró de esa ira. Pero la iglesia sigue aquí y se va. Es en la segunda y única venida, cuando es levantada para la conclusión del juicio. Por eso la 7ª trompeta nos enseña eso en Apocalipsis 11, 15 al 19. Pero yo me voy a ir a Apocalipsis 9, o en medio de la ira de Dios. Aquí, en cuanto a las trompetas, que es el lenguaje que se usa para hablar también de la ira de Dios, note, y el 5.º ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, donde están los demonios. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Este es el lenguaje que se usa para hablar de la extensión de los demonios para atormentar a quienes. Veamos. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Es un lenguaje para hablar de la multitud, como la langosta trabaja en grupo así, los demonios. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Quién? Dios. No le está dando la llave a un ángel. La estrella simboliza un ángel que se le da la llave. Mira, la estrella cae del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo y fue y lo abrió. Luego dice, y del humo salieron langostas. Ya vimos eso. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes son los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen?
Siempre Dios hace una diferencia, pero su iglesia sigue aquí en la tierra. Estoy usando la apología. Note que la segunda venida es visible, estando el anticristo aquí. Una vez que la iglesia sea apagada, voy a irme a 1 Tesalonicenses. Porque es que yo quiero, hermanos, ayudarle bastante. Necesita estudiar la Biblia. 1 Tesalonicenses. Note, habla de la venida en el capítulo 4 del versículo 13 al 17. Verá, y ese levantamiento, juntamente, para estar siempre con el Señor, no siempre en el cielo, sino siempre con el Señor, porque la restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva es aquí abajo. Ahora, note bien, el verso 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿de qué está hablando? De la venida. No tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente, o sea, saben mejor que nadie, que el día del Señor, o sea, su venida, porque recuerden cuando vamos a Tesalonicenses 2, dice respecto a la venida y nuestra reunión con Él, le decimos, hermano, que no se dejen mover de manera de pensar, ni por carta ni porque fuera nuestra, respecto de que el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, la venida, el día del Señor, es que es el día final, el gran día de su ira, donde levanta su iglesia y el remate de esa ira, sea eliminándolos a todos y quitando de su reino a los que sirven de tropiezo, como dice Mateo. Por eso que quiere evidenciar la ira de Dios mientras la iglesia esté aquí y la consumación de la ira cuando la iglesia es levantada y elimina todo para luego establecer su reino aquí sin el tropiezo de los incrédulos, la persecución, el diablo, sus demonios, principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes de maldad, sin nadie de eso y una purificación, sin la inmundicia de los animales inmundos, sin nada y con una pureza tanto espiritual, física, con un cuerpo glorificado, como también externa en la tierra en una purificación para adoración. Note, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermano, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No, escucha, iglesia, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre, así lo dice la Biblia no puede mentir. Que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. ¿Pero para quién? ¿Para la iglesia? ¿En secreto no nos damos cuenta? ¿Nos sorprende el Señor con su venida? ¿O para los de afuera? Y que tampoco será del todo, como muchos dicen. Note, vendrá así como ladrón en la noche. Y sigue la continuación. ¿Cómo así? Bueno, que cuando digan paz y seguridad, entonces, vean el ladrón como en la noche, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, pero ustedes, Pablo se incluye también, que eso es lógico, hermanos, porque es hermanos, no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. No. Es a ellos que son sorprendidos como ladrón, a nosotros no. Porque nosotros todos somos hijos de luz, hijos del día, que no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso es que no debemos dormir como los demás que andan ciegos, sino que debemos estar velando, firmes y sobrios. Porque los que duermen de noche se duermen y los que se embriagan en sus tinieblas de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que somos de la luz, que no nos va a sorprender como ladrón en la noche de la venida, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, el casco del yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que seamos, que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, que estemos vivos, que hayamos dejado el cuerpo y hayamos fallecido. Por eso anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Están notando? ¿Están entendiendo? Somos librados de la ira. Viene sobre ellos destrucción repentina, no sobre nosotros. En la segunda venida, pues,
Que no se entendió, sí se entendió, porque el contexto anterior al capítulo 4, versos 13 y 17 habla de la venida. Ve cómo es la ira de Dios en consumación. Pero es antes de esa consumación final en destrucción repentina, esa consumación final, o sea, esa destrucción repentina es una destrucción total, pero que vendrá de repente. Aunque ya han estado viniendo ira, las primeras copas, pero ellos seguían igual, no dejaban de pecar, como dice las trompetas, que no se arrepintieron de su idolatría, de su hechicería, de su consumación, de su embriaguez. Que será como en los días de Noé, la venida del Señor, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, como en los días de Lot, pornificación, hasta pornografía, pecado, lujuria. ¿Ve? En medio de que vienen tantos juicios, tantas enfermedades, tanto todo, ellos se gozarán con su bestia, con su anticristo, con su ciudad babilónica, con su sistema, persiguiendo la iglesia, matando a muchos cristianos, apagando la iglesia en un momento, que después viene ese resurgir. Y viene la destrucción repentina sobre todos ellos y ya. Quita del medio los que sirven de tropiezo en su reino. Por eso, hermanos, escuchad bien. La iglesia sigue aquí en la tierra. A pesar de todo. No es como dicen allá afuera muchos hermanitos, que son hermanos míos que quiero. Conozco muchos hermanos. Pero note que estoy usando es la apología al final, ¿ves? Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta primera copa? Primero hago el llamado, porque lo voy a hacer así ahora. A ti, que no has creído en el Señor y piensas que como que crees a tu manera, no conforme a la palabra, y la palabra no es lámpara a tu pie, no verá tu camino, piensas que estás bien, ¿no? Dios demanda una congregación, no poniéndose de costumbre como muchos tienen de dejarse de congregar. El verdadero creyente ama la palabra. Tú que no has creído, yo te llamo a ti la atención y te digo y te comparto lo que de gracia recibí, gracias te doy. Y te estoy predicando a ti primeramente y te estoy diciendo, por favor, arrepentimiento y fe, humillado ante la presencia de Dios. En arrepentimiento y fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios, salvo de la primera copa y todas las copas, salvo de la trompeta, salvo de los sellos, salvo del gran día de la ira, cuando Cristo venga para la consumación final. Seas parte del pueblo de Dios y al morir o al dormir, como dice la Biblia, vayas al cielo. Si mueres antes de eso, yo no sé, yo puedo morir en cualquier momento, pero para el cielo voy. Y el cielo es mejor, dijo el apóstol Pablo, muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Es muchísimo mejor porque es un nivel de ganancia inexplicable. Es una bendición. Y es por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que no cuente que si tienes obras buenas, que si te consideras bueno, no. Aquí lo bueno solo es Cristo. Dios es bueno y es Cristo el único. Ahora, iglesia, necesitamos predicar lo más antes posible, más y más y más, pero cuando se presente el tiempo de la bestia en sentido mayor o una persecución mayor sobre nosotros, si estamos todavía aquí y experimentemos y veamos con nuestros propios ojos al surgir de la bestia, ya hayamos cumplido nuestro ministerio y hayamos dado el ejemplo y el testimonio en todas las naciones. ¿Oyó? Ese es el llamado. Porque Dios nos va a demandar. Tú estás librado. Mantente firme, que te firme, mire que no caiga. Bendiciones.